Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 12. Hoy, con nuestro curso bíblico, queremos seguir reflexionando sobre esta lección, ¿verdad?, histórica que Samuel está dando a Israel. Una lección, un resumen. Pero para eso habíamos necesitado escuchar la voz de Dios y sobre todo responder a lo que Dios nos iba pidiendo. Samuel dijo al pueblo: es testigo el Señor que suscitó a Moisés y a Aarón, que hizo subir de Egipto a los padres de ustedes. Ahora, preséntense para que entable un juicio con ustedes delante del Señor, evocando los actos de justicia que el Señor hizo en favor de ustedes y de sus padres. Después que Jacob llegó a Egipto, los egipcios los avasallaron y los padres de ustedes clamaron al Señor. El Señor envió entonces a Moisés y a Aarón, que hicieron salir a sus padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios, y Él los entregó en manos de Sísara, el jefe del ejército de Hazor, y en manos de los filisteos y del rey de Moab, que los hicieron la guerra. Ellos clamaron al Señor diciendo: hemos pecado porque hemos abandonado al Señor y servimos a los Baales y a los Astartes. Líbranos ahora de las manos de nuestros enemigos y te serviremos. El Señor envió entonces a Jerubbaal, a Bedán, a Jefté y a Samuel. Así los libró de sus enemigos de alrededor y ustedes vivieron seguros. Pero cuando vieron que los atacaba Nejás, el rey de los amonitas, ustedes me dijeron: no, que reine un rey sobre nosotros, siendo así que tienen como rey al Señor su Dios. Bueno, y así entonces, esta es una lección de historia, ¿verdad? Una lección maravillosa que está dando aquí Samuel. Los hechos de salvación, ¿verdad?, que el Señor había hecho. Los hechos de salvación. Cómo Dios se había portado. Qué lindo es mirar, ¿verdad? Entender y saber que Dios siempre estuvo a favor nuestro. Entonces, en esta remembranza que nosotros estamos haciendo de la obra de Dios, tanto del tiempo del Éxodo que va sucediendo aquí, hasta ese día, ¿verdad?, que era el tiempo de Samuel, nos enfocó en la historia de Israel. En ningún momento en una historia de Israel, sino
en la historia de los hechos de salvación que Dios había hecho. Esto es lo lindo y esto es lo maravilloso de este libro religioso. Aquí entonces no nos enfocamos simplemente en un aspecto histórico, qué hizo el pueblo, cómo hizo el pueblo, qué conquistó, qué maravillas, etc. Sino que directamente ñante aveña mañana epa peñandillara o jupaboe cueñande muana baisa pa me eñande raka el hae alleva uerecoajina opea o jupaboe me eñande. Y esto es lo que está diciendo, ¿verdad? Es una remembranza de las cosas positivas, de las cosas lindas, del recuerdo, del recordar las cosas que han marcado, que han sellado y que han dejado huellas profundas en la vida de Israel. Este es el primer elemento. Dios verdaderamente es el Dios de la salvación, el Dios que realiza bondades para con su pueblo, para con sus hijos. Un segundo elemento, estos milagros o estas gracias o estos beneficios sacaron a sus padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Estos momentos o estos acontecimientos son los que ayudaron, ¿verdad?, para salir de Egipto. Tomar conciencia, ahí se ve. Porque ñandela nañe pues no ñañamindu da yesa cuajina moto vaya guataja mopa ñaina, ciertamente que al no tener conciencia no vamos a poder salir de nada ni vamos a poder hacer nada. Esta es una de las preocupaciones que algunas veces tenemos, y más aún como educadores, los papás muchas veces también dicen, bueno, se me puede ser allí, lo hipotamo, otro lo ya pisejina y lo ya poseajina. Y así también, ¿verdad? Nosotros en un aspecto religioso. Aquí es volver a la remembranza. ¿Qué es lo que hizo Dios con su pueblo? Porque el Señor se ha preocupado tanto, ¿verdad?, de su pueblo. Israel debe recordar su salvación de la esclavitud y la nueva vida que Dios les dio en la tierra prometida. La nueva vida que Dios le dio en la tierra prometida. Recordar su salvación de la esclavitud. Recordar los beneficios de Dios para con su pueblo. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad. Madre de Dios, llena
llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios. Llévame a Dios. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz.
la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 12. Clamamos, pedimos, gritamos, Dios, ven en medio de nosotros, no nos abandones. Y aquí entonces vemos los hechos de salvación, ¿verdad? Que Yahvé ha hecho con nosotros. Es ahí donde nosotros vamos reconociendo y diciendo, bueno, esa va a ñandera el juez, lleva peñandenchara. Y una de las cosas principales es aquí que va a decir, el Señor envió entonces a Moisés y a Aarón que hicieron salir a sus padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Versículo 8, ¿verdad? Versículo 8. Sacaron a sus padres de Egipto. Hicieron habitar en este lugar. Esto quiere decir para nosotros un llamado de atención en cuanto también a la preocupación nuestra en cuanto a lo que significa la comunidad, el preocuparse de los otros, los cuales sacaron a sus padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Nunca nos has oprimido ni perjudicado, ni has aceptado nada de nadie, decía Samuel al despedirse. Pero sin embargo ahora, ¿verdad? Samuel nos da a entender, porque él el que está diciendo, le dijo al pueblo, es testigo al Señor, es testigo al Señor. Y le dice directamente, clamamos al Señor, gritamos al Señor, pedimos al Señor día y noche. Después que Jacob llegó a Egipto, los egipcios lo avasallaron. Y los padres de ustedes clamaron al Señor. El Señor envió entonces a Moisés y a Aarón, que hicieron salir a sus padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Esto hay que tener, ¿verdad? Fuerza, hay que tener entusiasmo, hay que proponerse para hacer todo esto que hizo aquí Moisés, ¿verdad? Todo lo que él está proponiendo y todo lo que él está realizando. Ahí el Señor envió a Moisés y a Aarón que hicieron salir estos dos que se ponen al frente. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios y él los entregó en manos de Sísara, el jefe del ejército de Hazor, en manos de los filisteos del rey de Moab. Bueno, aquí vienen las consecuencias, queridos hermanos. Aquí vienen. Ellos olvidaron al Señor. Ellos olvidaron al Señor. A Pepe humana en la consecuencia. O a mañana ani la rayo ya lleva. A ma europea porque ñañe empezara ahí venían de Yara. Ñañe empezara. Ellos olvidaron al Señor. Tal vez una vez no es lo amnesia, no es que no nos recordamos del Señor de Dios. Tal vez por ahí podamos recordar, pero cuando te está hablando del recuerdo, del recordar, como nos habla en la Biblia, quiere decir el ponerse en actitud, ¿verdad?, de oración, ponerse en actitud de entrega, ponerse en actitud de espera de lo que el Señor está haciendo. Y entonces, por eso, aquí se nos presenta, ¿verdad? Después de que los egipcios avasallaron, después de los que egipcios, ¿verdad?, se pusieron por encima de Israel, entonces ellos claman al Señor, claman a Dios. Y el Señor envió a Moisés y a Aarón. Moisés y Aarón. Siempre está también el aspecto de la intermediación. Viste que hay intermediarios, Moisés, Aarón, na abejina, o peago dice, ina pendiga, tú ya lleva la cada uno de la oyapiparei. Aquí pues es la comunidad que se organiza. Dentro de una comunidad que hoy mante hoy ahí la tendota. Y dentro de ese tendota hay los intercesores, los mediadores, los que están al frente, los que van. Esta es una organización, ¿verdad? Una gran organización a la que Dios nos está llamando. Y digo, ya organizar, hay gatos a muelles, lleva la ñace, tenondeot. ¿Por qué será que justamente el mal, yo diría, ¿verdad?,
con esa frase tan famosa que hemos repetido tantas veces en nuestros cursos bíblicos, cuando decimos la frase de los latinos. Los romanos decían, dividir a la gente. Haré triunfada, o vas a ser el rey. Dividirle a la gente, y ya pues te antes, entonces le aparece con la fuerza, porque vos sos el que vas a ir apaciguando, el que vas a poner orden de la tendota, ¿verdad? Divide a la gente. Entonces vos reinarás y te pondrás por encima. Queridos hermanos, esto viene de observaciones concretas, ¿verdad? No es que esto se está inventando, sino que nosotros sabemos que esta es la realidad, lo que sucede también en nuestra vida. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, una vez más, el Señor nos habla a través de su palabra que nos llega en esta gran fiesta, solemnidad que celebramos, la solemnidad de la Anunciación. Y así entonces, queridos amigos, con esta solemnidad leemos al profeta Isaías en el capítulo 7, 10 al 14 y luego 8, 10. En aquellos días el Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no le pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamarán con el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Queridos amigos, hoy en esta gran solemnidad de la Anunciación, es decir, la misma encarnación, el ángel, la gracia de Dios que viene y que hace este diálogo con nuestra Madre, la Virgen María, y la respuesta final que será: yo soy la esclava del Señor. Y es aquí entonces, queridos amigos, donde se engendra nada más y nada menos que la vida, Dios que se hace parte de nuestra historia. Pero con esta primera lectura que encontramos del profeta Isaías, que nos habla y nos cuenta sobre Ahaz, ñande yara y cuave es ñande yara y ñande Ahaz vende abuitepe, Ahata oiga tu vende abuitepe, Jaicota vende abuitepe. Pide una señal y yo te la daré. Pero sin embargo aquí de una forma no positiva es la que presenta el rey Ahaz. No atentamos, ahí venían de Yárabe, pero en el fondo es no aceptar simplemente el signo y la gracia de Dios que quiere actuar en medio de nosotros. Opera con la de Yara lleva y poshi, va y se copia lleva, hay va a mejina, y sin embargo me dicen: no pediré ningún signo al Señor. Por lo tanto, escuchen, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres, sino que también cansan a mi Dios? Porque na pepenay, na pehendui, anda pejeseigina, como Dios está actuando en medio de nosotros. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para cada uno de nosotros y especialmente para nuestra comunidad. La presencia de Dios que se encarna y que entra en nuestra realidad. La bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañé,
ay de mí si no evangelizara. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio de rezar el credo lentamente poniendo atención a lo que proclamas? Es una bella invitación que nos hacen para este día nuestros amigos Patricia y Nacho, que nos han ayudado también con este itinerario, con este camino cuaresmal, sobre todo porque es una invitación diaria y que hemos querido aquí a través del buen Dios poder compartir con ustedes y haciendo una reflexión a lo largo de estos 40 días previos a la Semana Santa. Y es muy importante, me gusta mucho pues este día, que no es algo tan común pensar en rezar el credo, pero para nosotros que somos hombres y mujeres de fe es fundamental, sobre todo porque el detalle en el que me quiero quedar, aunque la invitación es a proclamarlo por completo y prestando atención a cada uno de esos elementos, el detalle que quiero resaltar es precisamente el momento en el que hablamos en ese Jesús que murió, descendió a los infiernos y después resucitó al tercer día según las Escrituras y está sentado a la derecha del Padre. Es muy especial, ¿por qué? Porque ese elemento es el eje central de nuestra fe, junto a todo el credo, ¿no? Ahí es donde se ve la tradición de la Iglesia, lo importante que es, porque gracias a esta tradición es que nosotros tenemos los elementos centrales sobre nuestra fe. Pues bien, dentro de esos elementos centrales de la fe está precisamente ese, que Jesús murió y resucitó. Y si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, como dice muy bien San Pablo. Entonces, hablar del credo conscientemente y lentamente, aunque te invito a que lo hagas por completo, está esa gran invitación que en el fondo es lo que nos va a preparar o nos está preparando esta cuaresma para la Semana Santa. Mira, yo suelo decirle a las personas que es muy importante disponer bien el corazón para ese acontecimiento de la Pascua, porque o si no, ahí es cuando escuchamos la famosa frase de cajón: pasó una Semana Santa más y mi vida no pasó nada, en mi vida no pasó nada. Eso lo hemos escuchado mucho, ¿por qué? Porque es de las grandes denuncias que hacemos nosotros a nivel espiritual. Hey, ¿cómo que Jesús resucitó y no se te nota? ¿Cómo que Jesús resucitó y seguís metido en el sepulcro? En el sepulcro de esas lágrimas, en el sepulcro de esa amargura, en el sepulcro de esa preocupación. Si Jesús resucitó, ¿cómo que seguís llorando y haciendo un duelo eterno por ese ser querido que ya resucitó? Entonces es que todavía estoy en este proceso de duelo. Y ojo, que no estoy diciendo que no nos duela la partida física de un ser querido. No, sino que si yo soy un hombre y una mujer de fe, que entiendo y que creo profundamente en la resurrección, yo lo que digo es que mi ser querido no se murió, resucitó, ya está en Dios, está en el cielo, es decir, está en mi corazón. Pues este es el cielo donde Dios vive. Entonces empiezo precisamente a hacer y elaborar esa realidad y esa verdad y a hacerme a la idea, sí, es una realidad que mi ser querido ya no está, pero está en Dios y eso se convierte para mí en confianza, en esperanza, en vida. Entonces, cuando hablamos de rezar el credo lentamente y conscientemente, es sobre todo hoy para hacer ese énfasis, preparar mi corazón para yo entender que Jesús resucitó y que en Él resucitan todos mis seres queridos y yo algún día resucitaré. Viviremos con Él, viviremos junto a Él, pues Él es el primogénito de todos, el primero a quien el Padre ha resucitado y a todos nos va a resucitar. ¿Crees esto? Es importante que lo creas, ahí está el fundamento de nuestra fe y que en este tiempo de Cuaresma le pidamos al Señor que nos ayude a prepararnos y a disponer nuestro corazón para el gran acontecimiento de la Pascua y que seamos nosotros los primeros en pedirle a Él que nos saque de nuestros sepulcros, en pedirle a Él que nos ayude a vivir con esa conciencia de su amor y que Él vive en nuestros corazones. Señor, hoy nos ponemos en tus manos y te entrego a todos los que nos acompañan para que conscientemente reconozcan que tú has resucitado y que este tiempo de preparación nos sirva para disponer el corazón y quitar la piedra del sepulcro y poder ir descubriendo poco a poco que tú vives y reinas en nuestra vida. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo para todos, Dios los bendiga y espero que crean en el amor, porque el amor da valor a las cosas. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Quiero ser como tú,
Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, reflexionando este capítulo 12, desde el versículo principalmente 9, pero ellos se olvidaron del Señor su Dios y los entregó en manos de Sísara en primer lugar, el jefe del ejército de Hazor, y también en manos de los filisteos, el rey de Moab, que le hicieron la guerra con Arre y Cuera, les traen, ellos traen guerra. Cuando nosotros no estamos en esa paz interior también, ¿verdad? Somos nosotros mismos quienes creamos consecuencias. A la consecuencia ya es ahí señalante. Y entonces el Señor, ahora ellos se sienten, versículo 10, ellos clamaron al Señor diciendo, hemos pecado, porque abandonamos al Señor y servimos a los Baales y a los Astartés. Líbranos ahora de las manos de nuestros enemigos y te serviremos. Qué bueno que es reflexionar este versículo 10, porque aquí está el clamor del pueblo a Dios. Pero ya es allí y estamos en una situación en que somos nosotros mismos quienes abandonamos a Dios. En el versículo 9, que nos hemos olvidado de Dios, que nosotros fuimos detrás de los astartes, es decir, de otros dioses. Nos fuimos detrás de otros intereses. Peago angañan de sociedad, peago peñan de rogas, peñan de iglesia, ya ve. Entonces vemos siempre que hay peligros de desvíos. Eso que nos dice el primer mandamiento de la ley de Dios. Dios en primer lugar, amarás a Dios sobre todas las cosas. Yande peñan de acá, meten a peñan de nieve, peñan de yurú, peñan de vale formar allá hoy. Sí, ya el Juan, ya el juicio y la gente. Pero ñande m, a UPB20. Pero sin embargo, cuando el Señor nos está diciendo amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿qué quiere decir ese amor a Dios sobre todas las cosas? Uveago y se ñande lleva yeyetu, uveñande yara yerure jaisa ñande, ñañe mombaretese, y entonces vivimos de acuerdo a esos principios y esos valores. Pero claro, como ahora nosotros, como nos enriquecimos, ya eso es porque ñande yara que pa ñande hombre me ñande, hago ñande ñande pues ya puru ahí, ya puru ñande baenante en una forma egoísta, y eso no nos llena, queridos hermanos. Cuando nosotros nos damos cuenta que esto no nos llena a nosotros, entonces aquí es donde viene el peligro y el problema. Porque enseguida nosotros nos alejamos de Dios, se olvidaron del Señor su Dios, y entonces viene la consecuencia, porque nosotros nos vamos, entre comillas, nos entusiasmamos, caemos en manos de Sísara, jefe del ejército de Hazor, en manos de los filisteos, el rey de Moab también. Entonces todos estos poderes son los que nos hacen después la guerra, ahí por añade, versículo 9. Y ahora, desde el versículo 10, dentro de esta teología de la retribución, nosotros hemos pecado, por lo tanto consecuencia es la destrucción, porque hemos pecado, el castigo, que es consecuencia de nuestras malas acciones. Entonces, para ya producir, ven mana hoy, porque la llevo con él. Yande hoy muy gay na peñan de pobeta tabe, alandere muy yolan de pota tabe, captuetere caita. Y ahora viene la otra partecita cuando nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, quiere decir, queridos amigos, que nos encontramos ante esa fuerza de un Dios que nos quiere, que nos ama. ¿Por qué? Porque nos hace sentir de nuevo en esa posibilidad de clamar y de pedir. Porque la ñandillana ñandera el juicio y lleva mama kusugoya po manamo ñande vina ñandere llante manamo aina guria pelleza pe lleva pe bella po vea ha pego anga pelleza pe belleza. Esa puede ser la actitud, ¿verdad? De alguien que mira y dice, bueno, yo te he dado todo, este te vamos y vende pobre llevar y puru hanguay para ver y puru ay de puru ve si hay hawezande. Y ahí, queridos amigos, viene la situación problemática y la situación difícil, ¿verdad? Bueno, pero desde aquí viene el clamor a Dios. Versículo 10, ellos clamaron al Señor, su Dios, ¿verdad?
hemos pecado porque abandonamos al Señor y servimos a los Baales y las Astartes. Es lindo porque cuando nosotros decimos hemos abandonado al Señor, hemos servido a los Baales, todo esto está significando que nosotros nos damos cuenta. Y esto es lo lindo, esto es lo bueno, queridos amigos. Como decían los padres de la iglesia, para que exista un cambio en la vida del hombre, en la vida de la sociedad, primero tenemos que darnos cuenta. Primero tenemos que reconocer. Primero tenemos que decir, esto no funciona. Esto no puede continuar así. Y bueno, si nosotros no nos damos cuenta, si nosotros no hacemos caso a esa voz de Dios que nos habla a través de los acontecimientos, entonces, queridos hermanos, nunca vamos a cambiar, nunca vamos a dar ningún paso, nunca vamos a ser diferentes. Absolutamente va a ser imposible. Entonces, por eso nos presenta este versículo y nos está diciendo claramente que necesitamos realmente clamar, gritar a Dios, pedir a Dios, insistir con Dios. Hemos pecado porque hemos abandonado al Señor y comenzamos a servirle a otros Baales, a los Astartes. A vean entonces, y aquí está esta frase tan hermosa, ¿verdad? A veamos en la peñane awe, a moñane apito lleva de lo más profundo de nuestra existencia. Líbranos ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos, Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Para efectos de la ley mosaica, los esponsales, ceremonia en la que se comprometían los novios, tenía la validez de un matrimonio, aunque las nupcias, según los preceptos israelitas, apenas se efectuaban un año después. Si en ese lapso uno de los dos moría, al sobreviviente se le consideraba oficialmente viudo, o si la mujer cometía infidelidad, era condenada a la lapidación por adúltera. Y esa ya era la posición social en la que se encontraba la Virgen María, cuando la mañana del 25 de marzo, mientras tejía algunas piezas de lencería para su nuevo hogar, se le apareció el ángel Gabriel y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se quedó perpleja y al notarlo el arcángel continuó: no tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. María, confundida por su condición de desposada, le preguntó: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón alguno. Y Gabriel le replicó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. María se prosternó ante el ángel y repuso: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Desde ese instante, la Virgen María se convirtió en el crisol que contenía la más sublime expresión del amor del Padre a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso asumió su misión con devoción, generosidad, entrega absoluta, estoicismo, discreción y con esa entrañable humildad que se refleja en las palabras: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humilde condición de su esclava, que dijo ella,
como respuesta a las que pronunció su prima Isabel al saludarla: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Y es cierto. Pues así como la Virgen María llegó hasta Isabel y la asistió en la preparación del parto de su hijo, San Juan Bautista, la madre de nuestro Señor viene siempre en auxilio de todos nosotros, que también somos sus hijos dilectos, y nos ayuda con el mismo amor maternal que le profesó a Jesús desde su nacimiento hasta la crucifixión. Por eso hoy, 25 de marzo, día de la Anunciación, cuando comienza la gestación del Niño Dios, que ha de culminar dentro de 9 meses, el 25 de diciembre, pidámosle a la Santísima Virgen María que nos asista, conduzca y nos lleve de su mano durante la germinación espiritual de nuestra existencia, para que podamos nacer con su Hijo Jesús a la vida eterna. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En una reciente entrevista al diario argentino La Nación, el Papa Francisco ha asegurado que la ideología de género en este momento es de las colonizaciones ideológicas más peligrosas. ¿Por qué razón? Porque diluye las diferencias, y lo rico de los hombres y de las mujeres y de toda la humanidad es la tensión de las diferencias. El Papa asegura que aborda este tema porque, cito textualmente, hay gente un poco ingenua que cree que es el camino del progreso y no distingue lo que es respeto a la diversidad sexual o a diversas opciones sexuales de lo que es una antropología de género que es peligrosísima. Al regreso de uno de sus viajes en 2016, el Papa nos transmitió a los periodistas lo que le había contado un padre de familia. Le domandò al ragazzo di 10 anni: e tu cosa vuoi fare quando diventi grande? Ragazza. Il papà se ne è accorto che nei libri dei collegi si insegnava la teoria del gender, e questo è contro le cose naturali. El Papa Francisco ha advertido en numerosas ocasiones contra estas teorías. Lo hizo en un mensaje ante la Academia Pontificia para la Vida en 2017. Aseguraba que la manipulación biológica y psicológica de la diferencia sexual corre el riesgo de desmantelar la fuente de energía que alimenta la alianza del hombre y la mujer y la hace creativa y fecunda. A la voz del pontífice se une la de uno de los cardenales más acreditados para hacerlo, el holandés William Hague. Antes de ser sacerdote, estudió la carrera de medicina y se hizo doctor en bioética. Hace unos meses sugirió al Papa Francisco una encíclica sobre la ideología gender. El cardenal Hague afirma que pensar que el sexo biológico o los órganos sexuales no tienen relación con el género social que uno puede decidir libremente es un error biológico y moral que lleva a la destrucción de la familia. Asegura que el hombre no es solo su alma o su cuerpo, sino que es una unidad de cuerpo y alma. Para este médico y cardenal holandés, el cuerpo, incluidos los órganos reproductores y sexuales, no es algo secundario o accesorio, sino que pertenece a la esencia del hombre. Por tanto, al igual que el hombre es un fin en sí mismo y no un mero medio que se puede usar para cualquier fin.
¿Y dónde está el riesgo de estas teorías? Sobre todo en el hecho de los tratamientos para niños. Algunos países europeos permiten que puedan decidir sobre su identidad sexual desde muy temprana edad. Incluso a quienes no están seguros de cambiar de sexo se les administra un agente hormonal que ralentiza el desarrollo y puede causar efectos secundarios graves. Además, este cardenal y médico holandés asegura que muchos adolescentes dudan de su identidad durante una etapa de su vida, pero muchos casos de disforia de género se solucionan con el tiempo. Un hecho al que hay que sumar el que muchos transexuales se arrepienten del cambio cuando no hay vuelta atrás. Junto a estos problemas biológicos, el cardenal asegura que la ideología gender también dificulta la evangelización. En su opinión, al considerar el sexo biológico como algo opcional, socava el papel del padre, la madre, el matrimonio y las relaciones entre padres e hijos. Como consecuencia, explicar la idea de Dios Padre o de Cristo como Hijo de Dios se hace cada vez más difícil. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de Samuel. Capítulo 2 estamos de este primer libro de Samuel. Es interesante, ¿verdad? Cómo nos llama a una verdadera conversión, cómo nos llama a entender hacia dónde tenemos que caminar. Porque el versículo 10 insiste mucho, después de que el versículo 9 nos había dicho que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos, o ellos se olvidaron de Dios. Mira que el discurso de despedida de Samuel, él está haciendo una lección, está dando una lección del pasado. Está recordando el Sahar, ¿verdad? El recordar el accionar de Dios. Cómo Dios actuó en la vida del pueblo, cómo Dios actuó en nuestra vida, cómo Dios nos fue entonces a nosotros acompañando durante nuestra vida, pero sobre todo ahora nos está diciendo cuál fue nuestra respuesta. Porque Ñande Yarame, hasta el versículo 8 es espectacular, Ñande Yarame, Ñande Pavo, Ome, Nave, Pico Bonajangua, Pelle Realizangua, como personas. Pero ellos se olvidaron del Señor. Y ahí vienen las consecuencias, caemos en manos. ¿Viste? Aquí se insiste mucho las manos. Porque las manos es una forma de decir estos son o este es el camino, cómo tu vida se va modelando. Las manos. ¿Quiénes te hicieron a vos? ¿Quién me hizo a mí? ¿Qué mente? ¿Qué manos? ¿Verdad? O cómo fueron las manos de tu madre, cómo fueron las manos de mi padre, cómo fueron las manos de mi abuela, cómo fueron las manos de mis educadores. ¿Cómo fueron? Ahí es donde nosotros entonces comenzamos a hacer esta reflexión y a darnos cuenta. Y cada uno estamos llamados a esto. Cuando nosotros nos ponemos en manos del enemigo, ¿viste? Ese también, manos del enemigo. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios, quedamos sin el escudo. Quedamos entonces sin la posibilidad de ese protector contra el mal que viene y que nos acecha. Entonces ya podrían dejarle ahí. Entonces por eso te van nombrando algunos. Sísara, por ejemplo, que es jefe del ejército de Hazor, esta ciudad, norte, centro, ¿verdad? Un poquitito más allá del lado de Galilea, al norte. Y entonces, tiene gran poder allí, cananeos, bueno. Y después viene también los filisteos,
caímos también en manos de los filisteos. Este es otro acecho, esto es otro pueblo que está buscando siempre hacerle la guerra a Israel. Y luego tenemos también el rey de Moab. Como sabemos, siempre problemas con Moab. Pero aquí, ya Yeshua. Y eso es lo que hoy también nosotros pedimos a través de este curso bíblico. Ellos clamaron al Señor. Es un grito que tenemos que hacer. Es un pedido que tenemos que hacer. Esto es darse cuenta de la situación en la que estamos viviendo. Hemos pecado porque hemos abandonado al Señor, ¿viste? Y servimos a los baales. Esto es clave. La ñandé da yayesa cuaenotera da yayesa cuaseno, que estamos solamente detrás del trabajo, detrás de la plata, detrás de mi empresa, detrás de lo que sea, detrás de mi familia, detrás de todo lo que es simplemente humano y gustos personales. Si no nos damos cuenta, no vamos a poder luego cambiar nada. Por eso que dice, hemos abandonado al Señor y servimos a los baales. Servir a otros señores. Otros señores. No significa simplemente, ¿verdad?, dioses, en el sentido trascendental, sino que nuestros baales, nuestros dioses, aquellos que nos ocupan todo el día la mente, el corazón, la inteligencia, el deseo, son sobre todo entonces muchas veces elementos que están en nuestra vida, en nuestro alrededor. Y por eso que tenemos que liberarnos, líbranos de las manos de nuestros enemigos, y entonces te serviremos, es decir, estaremos libres, Señor, para poder hacer nuestro camino lindo y positivo. Me despido de ustedes por este día, queridos amigos, con nuestro curso bíblico de todos los días, Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Que el Señor les bendiga, les fortalezca siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.